Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al equipo de Ideas for Almería por haberme invitado. Bueno, yo soy Macarena Pérez. A ver si sale la presentación. Soy Macarena Pérez. Estudié la licenciatura de Humanidades aquí en la Universidad de Almería. Y bueno, pues la primera pregunta que quería haceros es si sabíais que las humanidades, la historia, la filosofía, la historia del arte sí tienen salidas. Y una de ellas es la gestión cultural. Bueno, yo me especialicé en gestión cultural en Madrid, en la Universidad Complutense. ¿Puedes poner el vídeo? Sí, ya. Y después de, cuando acabé el máster, os diré que como gestora cultural nunca estoy frente al público, sino siempre detrás, entonces me pongo un poco nerviosa, perdón, antes de comenzar. Y pues tras finalizar el máster en gestión cultural, empecé a trabajar en Matadero Madrid, que es un centro de creación contemporánea, de arte contemporáneo, y tras eso obtuve una beca del Ministro de Asuntos Exteriores y de la Agencia Española Internacional de Cooperación. No sé si conocéis a ECID, que es esta agencia de cooperación internacional para el desarrollo, pero es una de las pioneras justo en este tema de, como os digo, de cooperación internacional, que la mayoría de los países europeos han copiado copiado o basado en nuestro sistema de AECID, de esta agencia internacional, que ha implementado centros culturales alrededor del mundo. Y yo estoy trabajando ahora mismo en Ciudad de México, que es el centro cultural más grande que tiene España en el exterior, tiene 100.000 metros cuadrados, y pues ahí a lo que me dedico, digamos que la gestión cultural o los gestores culturales lo que hacemos es catalizar todas estas ideas que vienen tanto de iniciativas ciudadanas como las que hemos estado escuchando esta tarde, que son muy interesantes. Entonces, estas iniciativas ciudadanas, proyectos, bandas de música, festivales, etcétera, se ponen en contacto con nosotros para ver cuál es la mejor manera para que esos proyectos tengan impacto en el entorno en el que quieren ser aplicados. Es decir, si quisiéramos hacer el book crossing, estaría genial que se pusieran en contacto con algún gestor cultural almeriense para que hiciera un estudio del público, del entorno urbano y de cuál sería la mejor manera para implementarlo y para que tuviera, al final de todo, lo que es la cultura, es una generación de valores sociales, de cohesión social, que también se mencionaba con el urbanismo. Y, en definitiva, todo lo que genera la cultura es un impacto, es una innovación, es creación y, en definitiva, son, como digo, generar una identidad como comunidad, que creo que es un poco lo que se venía reiterando en las diferentes exposiciones, y es que como almerienses pensamos que en Almería nos hacen cosas, a nadie le importa, estamos mucho mejor tomándonos un café en el centro en vez de hacer cosas culturales. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva porque el vídeo es muy largo. Pero ahí es donde trabajo. Quería mostrar el vídeo para que vierais un poco cómo es el Centro Cultural de España en México. Y después de esta experiencia, como os digo, trabajando tanto en Madrid como en México, reiteradamente venía a Almería. Y también por otros proyectos más pequeños, he estado en otras ciudades, y yo, cada vez que llegaba, por deformación profesional y por interés personal, lo primero que hacía es mirar el programa cultural de Almería. Me meto en los museos, en las páginas web de los museos, en las nuevas iniciativas que están surgiendo, y veo que no hay actividades que hacer. Puedes ir a una exposición, puedes ir a una charla, pero es algo muy, muy puntual, muy aislado en el tiempo. Las exposiciones permanecen muchísimo tiempo, que está muy bien por un lado, pero que faltan espacios multidisciplinares, es decir, un espacio en el que el mismo día yo pueda estar viendo una exposición y a continuación pueda ver una película, pueda escuchar un concierto, ver danza, teatro, o que haya una actividad infantil mientras yo dejo a los niños en su actividad, yo pueda estar haciendo otra cosa cultural. Es decir, que el valor de mi tiempo de ocio durante los fines de semana, que es cuando más tiempo tenemos, no se limite solo a pasear o
o a tomar cañas, que al final, por ejemplo en mi caso, es lo que hacíamos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí nace un poco la idea de generar Espacio C, que bueno, es un nombre X, que es un espacio de creatividad, de creación y de cultura emergente almeriense. En definitiva, bueno, ya casi que he explicado un poco todo lo que sería este espacio, que por un lado recogería los proyectos de los creadores, artistas, ideas, iniciativas de los ciudadanos almerienses, y por otro lado es un lugar de formación para todos los públicos, desde público infantil hasta público adulto, como podemos ser los que estamos aquí presentes, y en el que a través de la cultura, a través de actividades culturales, podemos generar, o se generan, porque se van generando sin que tú te des cuenta, espacios de encuentro, de reflexión y de debate sobre derechos humanos, sobre diversidad cultural, sobre los valores, sobre poner en valor qué tiene Almería. Antes hablábamos del deporte, de la agricultura, el urbanismo, de cohesión social, que eso me ha parecido súper interesante. Espacio C, o el espacio del Centro Cultural X, como le queramos llamar, sería un catalizador, una plataforma para proyectos culturales emergentes, pero también un lugar, un centro en el que nuestra comunidad genera identidad. Es decir, tendríamos una serie de actividades tanto locales, las nuestras propias, como nacionales o internacionales que traeríamos de afuera, porque al final en el intercambio es cuando se genera ese valor. Y a partir de ahí, bueno, pues se debatiría, se reflexionaría sobre problemáticas sociales, ¿no? También todo esto incluye, la cultura siempre incluye el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, para que luego podamos estar hoy aquí presentando ideas tan diversas y tan diferentes, ¿no? Esta ya la había explicado un poco, ¿no? No es algo nuevo, el Centro Cultural existe en muchas ciudades del mundo, de España. Antes ponía en la diapositiva anterior, esa es la primera es la Casa Encendida de Madrid, que me parece un ejemplo súper bueno de centro cultural diverso. La Térmica en Málaga, que se ha centrado en apoyar a la creación artística y cultural de la ciudad de Málaga y de la provincia de Málaga. El Centro de las Artes de Sevilla, por ejemplo, en este caso, ellos se han centrado más en todo lo que es creación digital. Habría que, por supuesto, desarrollar más pues la idea de la parte almeriense y en qué nos querríamos centrar, pero bueno, un poco al final lo que se trata es de hacer una red cultural en Almería que esté integrada. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros habéis ido a la Casa del Cine? Me parece que son muy pocos. Hay 100 personas y se me han levantado la mano 10, 15. ¿Cuántos habéis ido al Museo de la Guitarra? Los mismos. O sea, aquí ya identifico, por ejemplo, en este caso, he identificado que hay un público específico que sí está interesado en hacer actividades culturales. Ya son 20 personas, 15, 20 personas que asistirían a mis actividades culturales si yo tengo un programa mensual diverso y diversificado en los diferentes ámbitos, desde la música, las artes visuales, las artes plásticas, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer un espacio multidisciplinar no es algo súper nuevo, no es algo súper innovador, pero sí tiene un valor, ¿no? Y otra cosa que me gustaría resaltar, y que es con lo que quería finalizar, pero lo he avanzado, es que la cultura es un bien, es un producto. Es decir, se puede rentabilizar. El gasto que la inversión que haces en cultura se ve más a largo plazo, se desarrolla más a largo plazo sus efectos, pero sí se puede rentabilizar, sí se pueden implicar a las empresas privadas, que en mi caso, como gestora cultural, creo que toda empresa privada debe devolver a su consumidor parte de sus ganancias, y eso puede ser a través, por ejemplo, de la cultura, ¿no? Yo ponía aquí, que no se ve muy bien, pero que Espacio C sería un espacio de administración mixta, es decir, también creo que la cultura tiene que estar muy ligada
a nuestras instituciones públicas. De hecho, trabajo en una de ellas, pero no es por esto por lo que lo digo, sino porque justo por lo que comentaba de los valores sociales, de los valores humanos, del reconocimiento de la diversidad que tenemos. Eso tiene que venir y tiene que estar muy apoyado siempre desde la institución pública, porque es la que va a arraigar y la que va a hacer base de la identidad, en este caso almeriense. Ya me estoy pasando de tiempo, creo. Y bueno, pues sería eso, ¿no? Como combinar el apoyo público con la financiación privada. Y finalmente, pues aquí pongo una cita de José Vasconcelos, que es un poeta latinoamericano, que la cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Es una frase un poco radical, pero que viene a decir y viene a reivindicar, que es mi trabajo, que la cultura es esencial para el desarrollo y para el progreso de las comunidades, en este caso que sería de Almería. Muchas gracias.